Qué bueno saludarles, mis hermanos, hasta ahora. Qué bendición tan grande y tan especial. Un nuevo día, pero también eso es la oportunidad de ver la bondad de Dios y también ver cómo ha terminado una semana, iniciando otra, guiados por la mano de nuestro Padre. Hoy nuestra enseñanza vamos a hablar de la obra de Jesús, la obra de Jesús. Tal vez es un título muy general, pero quiero centrarme en la obra que hizo en un personaje. Así que ten presente en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7, y vamos a tener en cuenta esta historia. Esa historia que a mi parecer es muy interesante de cómo obra Jesús en favor del ser humano. Y es la historia de el hombre ciego de nacimiento. Vamos a estar leyendo el texto en el transcurso de la enseñanza, así que ten presente este texto. Y esta historia, esta situación del milagro de ciego de nacimiento, alguien que había perdido toda la esperanza de sanidad, alguien que había perdido toda la esperanza de ver las maravillas de Dios con sus propios ojos. Tal vez a este hombre ya muchos le habían hablado de los árboles, de las flores, de los ríos, de los colores, pero nunca los podía ver por sus propios ojos. Y sabes, tal vez alguno de nosotros estamos pasando por lo mismo. Tal vez no estamos ciegos físicamente, pero no vemos la solución a nuestros problemas. No vemos que suceden milagros en nuestra vida. No vemos nuestras necesidades suplidas o nuestras enfermedades curadas. Pero en este texto vamos a ver cómo Jesús se manifiesta, cómo Jesús obra para nuestro beneficio. Jesús lo vio y reconoció su necesidad. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Listo. Ojo, aunque el ciego no lo podía ver, no tenía forma de ver a Jesús y pedirle un milagro, no fue necesario porque Jesús lo vio primero. Jesús lo vio y fue a él, vio su necesidad, reconoció que este hombre necesitaba la intervención de él en su condición. Y sabe que en muchos momentos de nuestra vida nosotros no vemos a Jesús, nosotros no reconocemos a Jesús. Pero Él sí, antes de todo se ha acercado y nos ha visto primero y se está acercando, viendo nuestra necesidad. Posiblemente en medio de nuestras angustias, en medio de nuestra aflicción, no vemos una salida a nuestro problema, no vemos una salida a nuestra situación. No vemos solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas. Ojo, pero Jesús nos ve y Él reconoce que necesitamos de su intervención. Él reconoce que necesitamos que Él actúe. Él reconoce que necesitamos de un milagro suyo en nuestra vida. Entonces ten presente, aunque tú no lo hayas visto, Él sí te vio y Él sabe que tú tienes una necesidad y está dispuesto a suplirla. Jesús ve la oportunidad para hacer su obra. Versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, vieron en este momento, en este hombre ciego, la oportunidad perfecta para elevar un juicio, para juzgar, para criticar. Preguntándose quién había pecado, si él o sus padres. Estaban olvidando que ellos también eran pecadores. Y la Biblia, momentos atrás, en la primera enseñanza, en el Sermón del Monte, les había hablado de no juzgar. Hey, no juzguéis para que no sean juzgados, con la misma vara que midan serán medidos. Tengan en cuenta eso, por favor. No miren la paja en el ojo si usted tiene una viga en su ojo. Ya les había enseñado eso y llegan los discípulos y le dicen: hey, ¿quién pecó, este o sus padres? Estaban señalando el pecado, estaban señalando lo malo. Pero lo maravilloso de esta historia es que Jesús, quien podía juzgar, quien podía criticar, quien podía elevar un juicio, ve la oportunidad de manifestar su poder. No pecó ni él ni sus padres. Él va más allá. Dice: no pecó él ni sus padres. Lo que en esta situación es para la obra del Señor.
Y hay muchos cristianos, muchas personas, no solo cristianos, personas en el mundo entero, en todas las situaciones de la vida, que no ayudan, que no apoyan, pero sí critican. Y usted y yo conocemos muchos. Ay, pero es que ese nada, el que menos hace es el que más pelea, el que más critica, el que más dice. Entonces pasa como los discípulos de Jesús, que pecó esto de sus padres. En la enfermedad, en la cárcel, en las deudas sin pagar, en la pérdida del empleo, en el negocio que tuvo que cerrarse, en el embarazo de la hija adolescente, en muchas circunstancias de la vida donde la mayoría de personas lo que hacemos es juzgar. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, lo que hace es ver una oportunidad para glorificarse. Nosotros como seres humanos somos muy propicios a juzgar. Ahora que ya estamos en la pandemia y ya hay una norma presidencial para abrir las iglesias, mucha gente está emocionada. Yo estoy emocionado. Pero ya surgieron algunos comentarios. ¿Por qué las otras iglesias han abierto y usted no? ¿O por qué las iglesias cristianas no han abierto? Si la norma dice que ya se puede abrir, pero implícitamente hay un comentario o hay una cláusula que hay que cumplir unos protocolos. Entonces, que es que ustedes, que es que los cristianos, que es que mire, y empiezan a criticarnos. Y la pregunta es, ¿qué has hecho tú para ayudar, para salir rápido y abrir la iglesia? Y eso es lo que está diciéndole Jesús. ¡Ey, no critiquen! Mire, esta situación no es para criticar, esta situación es para ver la obra de Dios sobre esta persona. Para mostrar el poder de Dios y la misericordia en la vida de sus hijos. Jesús lo vio aunque el ciego no lo vio. Jesús reconoció su necesidad aunque el ciego no lo reconocía. Pero en este caso, Jesús vio la oportunidad, no de juzgar, de señalar, no, así como los amigos de Job, sino de decir, esta situación es para glorificación de Dios. Jesús obró creativamente en el ciego. Versículos 4 al 6. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Nuestro Señor Jesucristo no obra de acuerdo a un formato, a un guión, no está encuadrado en una forma de obrar. Él es un Dios creativo, Él obra de muchas formas para beneficio de nuestra vida. Él es un Dios que nos sorprende cada día en sus muchas formas de su actuar. En la enseñanza, en los milagros, busca una manera fuera de los esquemas para mostrar su poder. Y esta situación no es ajena. Con la sanidad del ciego, el Señor nos muestra que Él obra de maneras impensables y no según la nuestra. Lo que yo hubiera hecho en ese caso, le hubiera dicho, Jesús, ponga sus manos y ya. Pero Jesús nos demuestra una forma diferente. A unos los tocó, a otros les habló, a otros les dio una orden. Pero con este hombre hizo algo extraño que yo estoy seguro que usted y yo no lo haríamos. Escupió en tierra, hizo lodo y untó con ese lodo los ojos del ciego. Cada milagro es diferente al otro. La obra en cada persona es de una forma diferente a la obra en otra. Por eso no debemos poner nuestros ojos en los hombres, sino en el Señor. Como dice Hebreos, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Él. Podemos ver que Jesús puede obrar por medio de una medicina. Yo cuando me dicen, pastor, y que hago un milagro, yo digo, Señor, si tú quieres que la medicina actúe, dale sabiduría a los médicos, eso sí. Pero si tú quieres hacer un milagro, ¿quién más sino Él? Y lo va a hacer de una manera diferente. Puede actuar por medio de la oración. Puede actuar por medio de un abogado, puede actuar por medio de un banco, puede actuar por medio de una empresa. Y las formas de orar son muy creativas, son ilimitadas. Pero ¿sabe? Él espera que estemos dispuestos. Jesús obra, Él obra de una manera creativa.
Él está obrando y está haciendo, y tal vez en la situación que tienes en tu vida que no encuentras solución, tal vez no encuentras la solución porque la obra no está hecha como tú quieres que suceda, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios tú no la puedes entender. Es más, en la Biblia no dices, entiende la voluntad de Dios y si te conviene hazla y si no, no. No, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo encuentro la voluntad de Dios? Ahí es donde estamos. Jesús obra creativamente. Y Jesús espera fe y obediencia, versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre ciego tenía que creer en Jesús para dejar el lodo sobre sus ojos e ir al estanque de Siloé y lavarse, confiando en que algo extraordinario produciría esta situación, algo extraordinario ocurriría en su vida. Ojo, el lodo hecho con la saliva de Jesús no funcionaría si el ciego no iba a creer y no iba a obedecer. Ojo, no era el lodo, tampoco era el estanque, era la obediencia y la fe que este hombre depositaba en quien hizo el lodo, en quien daba la orden. Este hombre no necesitó pagar médicos ni medicinas, solo necesitó creer y obedecer. Igualmente nosotros, ¿cuántas órdenes nos ha dado Dios? Mira, nosotros como seres humanos estamos colocando nuestra confianza en las cosas. Pastor, únjame este aceite para que... Es que la clave no es el aceite. La clave es la obra de Dios. Ay, es que ungían y los sacerdotes ungían. Sí, pero era la obra de Dios por encima del aceite, por encima. Ay, que es que le traía a Pedro le traían los pañuelos y él oraba y no era el pañuelo. Entonces hagámosle, prendamos una velita al pañuelo o hagamos entonces, ¿dónde sacaríamos más lodo con la saliva de Jesús para prender una velita o el estanque consagrado? No, no es eso. Es lo que yo hago frente a mi Señor, frente a la orden que Él me da de creer y obedecer a su palabra. Jesús necesitaba que este hombre creyera en Él para poder ver la respuesta o la solución a su problema mejor. Aunque no lo comprendamos, aunque no entendamos. Lo maravilloso de esta obra o de esta historia es que este hombre no tenía la oportunidad de ver a Jesús para pedir un milagro, pero Jesús sí lo vio. Jesús no esperó que lo llamaran como el otro caso, Jesús, hijo de David, ten misericordia. No, Jesús simplemente lo vio y vio que había una necesidad en él, y no, en vez de establecer un juicio, que él era el único que podía juzgar, porque él fue santo, no cometió pecado. Dice la Biblia, el que no vio pecado podía juzgar, y lo que él dice es, no juzguen, es para la obra y manifestación del Señor. Lo que necesitaba este hombre ciego era creer y obedecer. Todo esto era importante, pero de nada sirve si este hombre no está dispuesto a creer y a obedecer la palabra de Jesús. Solo serían palabras, solo sería un poco de barro untado, una lodoterapia o salivolodoterapia en él, no más, si él no está dispuesto a creer y obedecer. Jesús ha reconocido nuestra vida y teniendo la oportunidad de juzgarnos, lo que ha hecho es estar dispuesto a hacer una obra en nosotros. Lo único que Él quiere es que creamos y obedezcamos a lo que Él dice. Y como termina el texto, fue y se lavó y regresó viendo. Señor, ¿por qué yo no veo la solución a mi problema? ¿Por qué yo no veo la solución a mi dificultad? Mi pregunta es, ¿crees a la palabra del Señor? Es más, la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ojo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué no veo a mi familia entregada al Señor? Crees en el Señor Jesucristo. Y una cosa es creer
como nos dice la sociedad, con conocimiento intelectual, que Jesús vino, para eso celebramos la Navidad, regalos, y estuvo aquí en la tierra, por 30 años estuvo con su familia, a los 30 años fue bautizado, empezó a hacer sus milagros por 3 años, a los 33 años fue crucificado. Nos acordamos de esa situación por Semana Santa, vacaciones. Pero, ¿cuántos de nosotros creemos en Jesús por su obra, por lo que Él hace, por lo que Él es? Muchas veces creemos por lo que nos dice la gente. Y te digo una cosa, cuando crees por lo que dice la gente, estás creyendo en un chisme. No hay nada como verificar uno mismo las cosas. Mi invitación en este momento, mi querido hermano, es a que esa obra de Jesús sea en tu vida, sea en mi vida. Porque Jesús vio tu necesidad, te reconoció. Jesús está dispuesto y ve la oportunidad para hacer esa obra en ti. Jesús está dispuesto a obrar creativamente, pero lo que Él espera simplemente es que tú creas y que tú obedezcas a la palabra de Dios. Palabra completa. No como hacen algunos que obedecen ciertas partecitas que son las que me convienen. No, la palabra de Dios es completa. Y bien lo dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Efesios me la demuestra como una espada para vencer al enemigo. Entonces, mis hermanos, dejemos que Jesús actúe en nosotros. Dejemos que Él haga esa obra en nuestra vida. Y para poder que termine nuestra historia diciendo: y fue y se lavó y regresó viendo. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta historia. Gracias, Señor, por esta historia plasmada en tu palabra. Gracias por el hombre ciego. Gracias por lo que hiciste en él. Gracias por no juzgarlo. Gracias por reconocerlo. Gracias por orar en él. Pero también gracias, Señor, porque este hombre está dispuesto a creer y obedecer a tu palabra. Y ahí es, Señor, donde queremos nosotros actuar. Necesitamos, Señor, que tú hagas una obra en nosotros. Y tú ya has reconocido nuestra vida, ya has visto nuestras necesidades. Estás dispuesto a actuar de una manera creativa. Estás dispuesto a no juzgarnos, sino a dar una oportunidad de actuar con tu poder. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros a creer y a obedecer a tu palabra. Creemos y obedecemos muchas cosas que el mundo nos dice, que la sociedad nos dice, pero la pregunta, ¿cuántas de esas cosas de las que tú dices nosotros creemos y obedecemos, Dios? Ayúdanos, Señor, a obedecer a tu palabra. Es difícil, Señor, porque la obediencia implica poner la voluntad de otra persona. Y muchas veces estamos dispuestos a poner la voluntad de otras personas sobre nosotros y no la tuya. Ayúdanos, Señor, a creer y a obedecer a tu palabra, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu obra en nosotros. Esa es mi petición, Señor, y yo creo que también la petición de mis hermanos que están viendo este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Dios está dispuesto a actuar en tu vida, no a juzgarte, sino a actuar de una manera especial. Simplemente cree y obedece. Estuvo con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios les bendiga.